país. Continuamos con más información aquí en la comuna, en La Voz del Diario. Bueno, con visitas, en este caso, con todos los concejales de la Comisión de Planificación, ¿no? Digo correctamente, pero justamente vamos a hablar de Villa Regina, de lo que ha sucedido en los últimos días en materia legislativa. Bueno, lo que fue la aprobación en su momento del CUTER, ¿no? Este Código Urbano Territorial Reginense, y también vincularlo quizás con lo que aquí, en lo que fue La Voz del Diario, también este diálogo que manteníamos con la gente del Aeroclub, también con Juan Amadei, a partir de esta obtención del agua allí en lo que es el sector de Alta Barda. Pero bueno, en primer lugar vamos a presentar a los concejales, en este caso Carlos Rodríguez, también Martín Vesprini, Silvio Rodríguez. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Cristian. Buenos días a la audiencia. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Está bien. Comenzó Carlos antes que Silvio. Raro. Raro eso, ¿no? Bueno. Estaba planificado. Por orden alfabético. Tiene que ver con muy bien. Una cuestión de antigüedad le cedo la palabra. No de viejos, sino No. antiguo la de cargo. Está bien. Bueno, obviamente, ¿no? Vincularlo a lo que es la planificación de la ciudad en días muy importantes para la ciudad. Sí, la verdad que sí, es la culminación de un arduo trabajo que en realidad, para hacer una breve reseña histórica de cómo llegamos hasta acá, tiene que ver cuando en el año 2014 el Poder Ejecutivo Municipal solicita un estudio de planificación a un grupo de profesionales, y con fondos del CFI se inicia este estudio que arroja como resultado en el 2015 el libro 1 y libro 2, que es lo que nosotros denominamos el Código de Uso del Suelo y la Planificación Urbanística. Y cuando asumimos el 2019, dentro de este acuerdo político que teníamos de avanzar con la planificación y la nueva conformación del COPLADE, surge la necesidad de hacer una revisión de estos libros, y como resultado final podemos decir que aparece esta compilación de los dos libros con un solo documento, una sola ordenanza, un solo elemento o herramienta jurídica, que es el CUTER, que es el Código Urbanístico Territorial Reginense. Aparejado también con la modificación de algunas ordenanzas que había que ayornar dentro del espíritu que se tuvo en ese primer momento. O sea, todo este trabajo no hace más que reforzar y poner en valor el espíritu que tuvo la iniciativa en el año 2014. Ese sería un resumen de cómo llegamos a todo este trabajo que pudimos consolidar, por lo menos desde el Consejo Deliberante en la última sesión. Básicamente, fundamentalmente, ¿por dónde pasaron las principales modificaciones, allanamiento de esto último que se logró? En principio, digamos, y antes de pasar como a la cuestión bien técnica, el modo de trabajar esta propuesta es importante destacarlo, porque este trabajo que mencionó el concejal Rodríguez podría haber sido producto de un arquitecto, ¿no?, que nos devuelve este ayornamiento que se plantea la necesidad de mirar esta Regina de hoy. Bien mencionó Carlos el 2014 el proyecto Regina, ¿no?, el famoso proyecto Regina, ¿no? Y por eso digo, lo que tuvimos que hacer fue recomponer al COPLADE, porque la voz del COPLADE no es de un arquitecto contratado. La voz del COPLADE es de todas las instituciones que lo componen, además de ese técnico y además de los concejales y además del Ejecutivo. Entonces, este CUTER lo que ha reflejado un poco es un trabajo colectivo. Entonces, nos llevó mucho tiempo, mucho más de lo esperado. ¿Por qué? Juntar a la Cámara de Productores, a la Cámara de Comercio, Industria y Producción, a las universidades, al INTA, al INTI, al CIATI, a la sociedad rural, al consorcio de riego, por nombrar a algunos, digo, y coordinar, ponernos de acuerdo, 133 artículos, ¿no? Digo, entonces fue un trabajo bastante complejo, pero la felicidad final, más allá de lo técnico, tiene que ver con esto. Nos estamos yendo, estamos terminando nuestro mandato, pero podemos decir que hemos dejado no solo un trabajo técnico, sino dentro del Consejo Deliberante una mirada colectiva, ¿no? Y eso nos parece importante porque fue producto de esto, ¿no?, de un trabajo arduo, de muchas reuniones.
las reuniones eran itinerantes, se hacían en el INTA, en la Cámara de Productores, en la Cámara de Comercio, íbamos reuniéndonos en cada uno de los que conformamos el COPLADE. Así que antes de pasar como a lo técnico, que por ahí Silvio lo puede explicar tranquilamente, cualquiera de nosotros, que ha sido la unificación de estos libros, quería mencionar esto, ¿no? Que fue un trabajo arduo y que es válido decir que es producto de un trabajo colectivo y no de 3 concejales que se les ocurrió levantar la mano y de un arquitecto que los asesoró bien, digo. Eso puede haber sido, pero no fue. Está el asesoramiento técnico, pero ha sido acuerdos, ¿no? Y permanentes para lograr esto que se trató, se aprobó y que tuvimos el acompañamiento en sesión de todas las instituciones, como para esto que a veces el COPLADE no es vinculante, porque la decisión del COPLADE no es vinculante, es decir, que nosotros 3 en el recinto podemos tomar una decisión contraria a lo que dice el COPLADE, porque no es vinculante. Nosotros lo hemos hecho siempre vinculante, desde cuando estaba la arquitecta Sisín en su cargo cuando iniciamos, hasta ahora que es por concurso el cargo del arquitecto Molina. Entonces, eso también vale la pena destacarlo. La cuestión técnica. Ya están los criterios, las pautas a seguir para esta expansión. Sí, bueno, Pero en lo técnico, si bien yo no soy el más indicado quizás para expresar lo que técnicamente, sí hay cuestiones que creo que hay que dejar bien en claro que estas son las directrices, son las normativas, esto marca un norte hacia dónde va la ciudad en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a las perspectivas que tiene de acuerdo a la potencialidad reginense, ¿no? Que muchas veces se menciona, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos acá, tenemos la universidad, tenemos tales organismos, es decir, pero ¿hacia dónde vamos? Es decir, cómo sacar el mejor provecho para la propia ciudad, para sus habitantes. Yo creo que eso en definitiva es lo que ha marcado esto, ¿no? Es decir, no, acá no es la culminación de un trabajo para que quede bien encarpetado, ¿sí? Bien en un cuadernillo. No, aquí es el primer paso de lo que vendrá. Es decir, nosotros en definitiva estamos diciendo, bueno, este es el sendero, este es el camino por el cual hay que transitar. ¿Quiénes dijeron esto? Las instituciones, precisamente, como dice Martín, y bajo estos primeros movimientos que hubieron desde el 2014 en adelante, ¿no? Que bien lo remarcaba Carly. Así que yo creo que por allí pasa esta cuestión, ¿no? De haber en diferentes aspectos que tienen que ver con lo urbano territorial, que tiene que ver con el borde urbano rural, que tiene que ver con la macrozona Alta Barda, ya sea norte o sur también, porque siempre miramos hacia el norte, porque quizás, como dice un amigo Roca, ustedes tienen una repisa para poner cosas ahí arriba, ¿no? Entonces, de la capilla, el indio y demás, pero hay una potencialidad mucho más grande que eso, desde cualquier punto de vista, desde la agricultura, del turismo, desde la propia urbanización. Bueno, yo creo que es una proyección y un potencial impresionante el que tenemos, pero tampoco debemos dejar de mirar hacia el sur. De hecho, nos sorprendió un día para otro en el Consejo saber que se instalaba en la zona sur, dentro del ejido de Villa Regina, una empresa, ¿no? En la explotación, en la extracción de arena. Es por eso que nos obligó incluso en su momento a tomar cartas en el asunto, porque había que obviamente otorgar una licencia a esta empresa, y había un montón de cuestiones que pasaban ahí por lo ambiental, por la seguridad en realidad y por las vías de comunicación. Entonces entró en juego el tema de la balsa y después salió el tema del posible puente y su ubicación, y ya está un proyecto presentado al CFI, justamente que lo presentó la legisladora Ávila, como para decir, bueno, si es el lugar adecuado para la construcción de un puente futuro. Es decir, creo que esto es el trabajo de COPLADE, es la proyección a futuro, la proyección hacia adelante, cuando esto se habla justamente de planificación, ¿no? ¿Y hacia dónde es la expansión? Digo, porque siempre se apunta hacia la barda, pero la realidad es que siempre se va hacia la chácara, ¿no? Si hay algo que me gustaría, le voy a dejar a mis compañeros, pero si hay algo que me gustaría dejar en claro, que no va a ser hacia la zona rural. Claro. Hacia la zona rural no, Incorporo, bueno, pero eso está claro, o sea, ya por ordenanzas. Sí, pero incorporo, digamos, porque la pregunta es válida, y Carlos también, que viene desde el otro consejo, puede graficarlo mucho mejor.
nos encontramos con una ciudad desordenada, nos encontramos con habilitaciones por excepción, nos encontramos con lugares, islas, ¿no? En lugares donde no se puede. Entonces, el no se puede para algunos, se puede para otros, genera incertidumbre, dudas, no está claro, no estaba bien claro ese límite, hasta dónde sí, hasta dónde no, en ordenanza, era medio gris la zona. Entonces vimos el crecimiento desordenado de algunos loteos y algunas cuestiones. En estos 4 años hemos tratado de eso, de escuchar a estas instituciones que veían con cierta preocupación el avance descontrolado. Claro. Pero hay que atender a las cuestiones productivas, ambientales, pero también hay que atender a las cuestiones sociales. Entonces digo, no podíamos descuidar la necesidad que tiene la gente de viviendas. Por eso el planteo está, le voy a dejar a Carlos, en trabajar hacia el este y hacia el oeste. Es decir, nosotros necesitamos trabajar con la microrregión Alto Valle Este. Necesitamos trabajar con Chichinales y con Godoy en forma articulada. No solo para los temas urbanísticos territoriales, sino para lo productivo, lo ambiental, lo comercial. Ya necesitamos trabajar como una microrregión en serio. No puede ser que algo que no se pueda instalar en Regina se instale en Godoy, o lo que no se puede instalar en Chichinales se instale en Regina. Ese tipo de cosas, de asimetrías que suceden en nuestras ciudades, están mal, y por eso la propuesta en este cúter, en el último párrafo del considerando, invita al próximo Consejo Deliberante a trabajar con los otros consejos deliberantes de las ciudades para encontrar espacios de crecimiento poblacional acá cerquita, donde tengan servicios, calles, rutas, escuelas, porque si no, le damos un pedazo de tierra a la gente y después nos encontramos que vivimos a 6 kilómetros de los servicios, a 6 kilómetros de una escuela, anegados, ¿no? A un montón de servicios necesarios. Por eso este estudio está un poco trabajado hacia el este y hacia el oeste, y en la necesidad de cuidar la zona rural, pero tampoco descuidar la necesidad que tiene la gente de tener un espacio, ¿no? para su vivienda. Sí, ¿no? Un poco lo que explica Martín es que las directrices tienen que ver con la mirada que se tuvo en su momento de una ciudad lineal en el valle. Por eso nos encontramos con este desafío importante que es trabajar con nuestros vecinos. Sobre todo por lo que decía Martín, nos han quedado bolsones urbanizados, muy lejos de los servicios, con enclaves desde hace más de 20, 30 años, y la idea es empezar a desarrollar la ciudad hacia el este y hacia el oeste. Para eso se trabajó en las directrices que hay que tener. De hecho, hemos ya tenido reuniones con el próximo intendente de Godoy, explicándole toda esta temática. Y el trabajo que viene, como dice Martín, es cómo marcamos los lineamientos para empezar a trabajar en conjunto. Si bien cada ciudad es autónoma, tenemos temas transversales en el ambiente, como es el tema de los residuos sólidos urbanos, como es el desarrollo de los servicios. Entonces, ha llegado el momento de tener una mirada totalmente diferente, no pensar solamente en Regina y este espacio, sino que tenemos vecinos. Y si ustedes miran hacia el este, ya estamos al límite con Godó, con Chichinales, y en cualquier momento se van a juntar las ciudades, como sigamos avanzando desordenadamente. La autovía ayudó mucho para eso. La autovía claro. es la arteria principal. De hecho, bueno, también hemos descubierto esto, ¿no? Que en la ciudad la autovía es parte de nuestra vida cotidiana, y muchos, sobre todo los que viven al oeste de la ciudad, la usamos como si fuese una calle más. Claro. Entonces, estos nuevos desafíos tienen que ver con el acuerdo y la puesta en valor del potencial que tenemos, que dice Silvio, sobre todo en la Barda Norte, pero también la mirada hacia el este y hacia el oeste, para tener un desarrollo ordenado, si se quiere, en ese sentido. Por eso también dentro de lo que es el cúter se definen bien esas zonas y la forma de desarrollarlas, para un lado y para el otro. También hemos aprendido mucho en el estudio de estos libros con el tema del ejido municipal y la forma de legislar. Tenemos territorio en el ejido de Godoy que deberíamos trabajar en conjunto para poder desarrollarlo con una misma legislación, para que tengan una idea. No es lo mismo
lo que se legisla en la ciudad vecina que las ordenanzas que tenemos nosotros acá. Entonces hay territorios que pertenecen a la Regina, pero que están en el ejido de Godoy. Entonces todo ese ensamblaje de normas las tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Eso es un poco el desafío para los que vienen, que ya incluso tuvimos la oportunidad de, cuando presentamos este trabajo, los invitamos para que se vayan poniendo en tema. A veces uno llega a este cargo con la representatividad que le da la comunidad a través de las votaciones, pero es un trabajo nuevo, sobre todo para nosotros que yo soy bioquímico, Martín es comercio, Silvio periodista, locutor. Digo, necesitamos sí el asesoramiento técnico y la verdad que hemos aprendido un montón. Pero bueno, también nos ponemos en el lugar de los que vienen, y si este trabajo es el principio, como dijo Silvio, que tengan herramientas para poder compartir la mirada y empezar a trabajar desde otro lugar. Eso es un poco... Yo pienso en esto de la urbanización del este y el oeste, y o sea, de este lado, de la margen sur de la ruta, hay chacras. Y del otro lado, si vamos hacia el oeste, tenemos el parque industrial y un barrio que quedó por ahí pegado al parque industrial, que quedó hasta en parte un poco incómodo. ¿Cómo sería una planificación justamente? O sea, ¿qué lugares tienen determinados para...? Ya se ha determinado una zona hacia el oeste, por ejemplo, para que, a ver, quienes nos están escuchando puedan ubicarse, digamos, en territorio. Hablar de la avenida Chipoleti, ¿sí? Sí. Prácticamente desde allí el último barrio, que sería el barrio Gilabert, hacia el oeste, ¿sí? Apuntando y casi unificando con lo que es este barrio nuevo, barrio Melipal. Toda esa zona hoy ya está, digamos, aprobada la posibilidad de que allí se lotee. De hecho, hay un loteo nuevo que es el loteo Don Pedro, ¿sí? Sí, Don Pedro. Que ese ya ha sido habilitado, ya allí hay podrán observar que hay un desmonte, allí donde van a observar que ahora sí se ve quizás desde la avenida Chipoleti la capilla, no recuerdo bien cómo es la denominación de esa capilla, pero digamos toda esa zona, ¿sí? Toda esa zona prácticamente hemos tenido una reunión con los propietarios de esa zona, ¿sí? Hablamos con Masachesi, con Tonkovic, con Fernández, todos los productores de esa zona, ellos ya están en conocimiento de que si es su deseo, su futuro, digamos, de esas chacras, podrían estar habilitadas para esa zona planificar urbanización. Está dentro digamos, de ¿no? la zona urbanizable, y respondiendo a lo que decía Nico, son chacras hoy, ¿no? Entonces claro. Tenemos esto. Todavía dentro de la zona urbana existen chacras, porque quien tiene la chacra puede lotear si quiere. Claro. Si quiere puede seguir con actividad productiva. Y ahí hay Esa era la consulta, ¿no? Ahí Porque hay un roce, decías, digamos, de las dos cuestiones. Hay mucho desorden, como que la norma es la excepción, o sea, la excepción se ha vuelto una norma muchas veces en los últimos años, ¿no? Y digo, ¿qué sucede con aquellas chacras? No digo que estén en el medio, ¿no?, de la zona rural, sino las que están quizás en el límite, lindante a un barrio, por ejemplo, ¿no? A ver, en su momento yo recuerdo algún loteo que estaba en el límite de la zona rural y urbano, y había una norma, pero bueno, hacemos una excepción, y obviamente que después se juntan varios vecinos, ¿no?, compradores, y claro, hay que hacer la excepción. Pero ¿qué ocurre ahora con este cúter, con aquellos casos donde están lindante a un barrio, supongamos, ¿no?, y el propietario es una chacra en abandono o no tiene producción y quiere lotear? Hiciste justo muy buena pregunta, porque se definió justamente esa zona de transición, ¿no? Es decir, es un cordón entre lo rural y lo urbano, que tiene propiedades distintas. Es decir, aquellas personas que hoy tienen sus chacras en la zona de transición van a poder desarrollar una actividad productiva distinta, que no estaba tan difundida. Entonces, dar respuestas a una diversificación productiva distinta, a una unidad productiva de tierra distinta, por ejemplo. Y a una subdivisión incluso. Sí, además la subdivisión, es decir, las subdivisiones en zonas de chacra estaban por ordenanza en 4,5 hectáreas. Esa es una unidad productiva de manzanas histórica, ¿no?, que quedaba en el tiempo como la unidad mínima productiva de manzana. Hoy no es así. Ya una unidad productiva de 5 hectáreas no estarías dentro
de las posibilidades de ser productor de manzanas o peras. Ya hoy te invitan a tener más hectáreas. Por lo tanto, nosotros estos años estuvimos identificando que la diversificación productiva llegó para quedarse. Uno solo dando una vuelta por Regina y la zona se da cuenta que no le pidieron permiso a nadie en términos, hablando mal y pronto, y suceden cosas distintas desde lo productivo. Y hay que acompañar eso. Y para eso está lo que decías. Esta zona de transición va a permitir un fraccionamiento en tierras menores. Por ejemplo, para hacer verduras en invernadero no necesitas 5 hectáreas. Sin embargo, tendrías que comprar 5 si quisieras. Estás obligado a comprar 5, pero vos no querés 5, querés con una te alcanza para hacer invernadero. Eso lo teníamos que destrabar para poder ayudar. Y eso es un poco el trabajo que se hizo. Es decir, ese fraccionamiento, todo un borde de chacras va a poder hacerlo. Por ejemplo, vos querés hacer birra, hay muchos que hacen cerveza artesanal. Otros emprendimientos, sidra artesanal, digo, muchos de estos que no necesitan 5 hectáreas y tienen la necesidad de tierras, tienen la necesidad de este desarrollo. Entonces, hay una zona entre lo urbano y lo rural que el Código de Uso de Suelo los define como rural intensivo. Cuando hablamos del Código Urbanístico Territorial Reginense, que es el CUTAR, que están, bueno, de lo cual estamos hablando ahora, ¿cómo planifican el tema de la Alta Barda, la Barda Norte y la Barda Sur? Porque hasta ahora hablamos del este y el oeste. Sí. Norte y sur, ¿cómo tienen planificado eso? Bueno, hay directrices, digamos, que tienen que ver con la necesidad que tiene Villa Regina de expansión, por lo menos hacia la zona norte. De hecho, se realizó una nueva subida para ascender a la zona de Bardas con ese propósito. Sí. Y la municipalidad allí tiene en posesión 4.500 hectáreas, casi 4.500 hectáreas justamente que son propiedad del municipio. Uh-huh. Y además conocemos de algunos privados que también se hicieron de algunos lotes hacia arriba con la idea de a futuro iniciar algún tipo de urbanización o algún tipo de proyecto. De hecho sabemos, antes incluso de nuestra gestión, que hubieron algunos proyectos que se fueron conociendo, que fueron presentados, algunos no prosperaron por diferentes cuestiones, pero digamos que hay que marcar cuáles son las directrices. Hubo un estudio previo también que se realizó en su momento para determinar por lo menos dentro de esas 4.500 hectáreas cuál era la zona que tenía suelo aptos, digamos, para realizar actividad agrícola, cuál es la zona que está determinada para urbanizar, de alta urbanización, baja urbanización, dónde ubicar un parque industrial, por ejemplo. Eso ya está realizado los estudios, ¿sí? Eso fueron gestiones anteriores que se hicieron y ha determinado. Pero además de eso hay que marcar las pautas incluso para las tierras que son de propiedad privada. Es decir, que el día de mañana esa proyección tenga, digamos, una planificación. Entonces, hay un par de cuestiones que surgen inmediatamente. Es decir, el hecho de que se haya puesto pie en la zona de Bardas con las piletas de tratamiento de líquidos cloacales es un paso importante. No está concluido, lamentablemente. No sabemos los plazos ahora, esperábamos que en esta gestión estuviera terminado, aparentemente se terminará en la próxima, pero es un paso esencial para la urbanización hacia arriba. Sobre todo, ¿por qué? Porque el reuso del agua, del tratamiento de ese agua, justamente iba a permitir o va a ser impulsado luego para la forestación del lugar. Esa primera cuestión. Segundo, el segundo paso es obviamente este tema del agua, ¿no? Que nos puso tan contento este trabajo que realizaron privados y en pos y en beneficio de una institución tan cara al sentimiento reginense como es el Aeroclub de Villa Regina. Ese es un paso fundamental, la verdad que lo celebramos, creo que todos, este hecho, ¿no? Pero sabemos que es un paso, hay que otros de mayor envergadura que tiene que ver con los estudios necesarios para decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener el agua suficiente para una urbanización? Que no es poca cosa, ¿no? Sí, creo que el primer paso debería ser una forestación antes de una urbanización. No, yo creo que en realidad, más allá de la forestación en sí,
lo que hay que es planificar, es decir, ¿dónde vamos a tener el parque industrial? Nosotros en este caso lo dejamos determinado en dos lugares. Ya está determinado. Eso fue la continuidad de lo que dice Silvio, un poco fue identificar en esas 4.500 hectáreas por dónde empezamos, ¿no? Entonces fue un trabajo también con todas las instituciones donde se identificó, se hizo un trabajo, Coplade y el director Molina hizo un gran trabajo, muy detallado, estudiando todas las posibilidades de desarrollo ahí arriba, urbanísticas, y también viendo, Nicolás, las posibilidades de un nuevo parque industrial, que da respuestas a una economía distinta, que podría ser la extracción minera, petrolera, etcétera, eólica. Digo, las instalaciones allí arriba, probablemente, y las dimensiones de este tipo de empresas sean distintas. Ese trabajo ya está hecho. Es un muy buen trabajo que se concluyó, se entregó al intendente Horaci y el camino es como el del puente, ¿no? Yendo a CFI a buscar financiamiento para el estudio final, ¿no? Digamos, y la posibilidad real de ejecución. Sí, básicamente lo que marca la aprobación de este nuevo cúter son las directrices y la forma. Entonces, no solamente para el Estado, sino también para el privado. Hay distintos modos de poder colonizar y, bueno, se entiende en el libro que el PAC, la colonización con PAC, con las medidas y las dimensiones, es la directriz más importante de cómo comenzar a asentar allá arriba, tanto sea el desarrollo de un parque industrial como también de la zona urbanizable. Eso en definitiva también lo define el libro, mirá cómo estoy con los libros, que el cúter es dejar asentado, nosotros también nos ponemos en el lugar del privado que quiere desarrollar y invertir. Entonces las pautas también te dicen cómo, y está legislado. Entonces se aclara mucho el camino. Muchas de las cuestiones que hablamos hoy de esa organización es porque a los libros les faltaba firmeza en la letra y dejaban libres interpretaciones. Ahora está mucho más concreto, esto sí, esto no, y esa definición también ayuda a entender hacia dónde vamos. Porque si no es como preguntaba Nico, y hay chacras también al lado de la ruta. Bien, nos han quedado bolsones productivos dentro de la zona urbana, que van a ser productivos hasta que ellos quieran. Eso también para llevar tranquilidad a que aquella persona que sigue produciendo quedó dentro de la zona urbana, pero va a seguir produciendo mientras él quiera. No es una amenaza ni mucho menos. Eso es lo que en realidad se pautó. Yo soy productor y quedé encima dentro de la zona urbana, quedaron chacras realmente espectaculares. Va a seguir produciéndose y mientras eso ocurra, los privilegios son para el que produce. ¿Y ahora qué debería...? Yo creo que, perdón, para cerrar por lo menos con esta cuestión, es decir, las pautas ya están marcadas. Creo que el siguiente paso es que el propio Estado con estas herramientas, ¿sí?, promueva justamente, porque si vamos a esperar que el Estado haga todo esto, esperemos sentado, como se dice el dicho. No, aquí es donde hay que convocar al privado. Yo creo que la rueda motriz está ahí, es en la cuestión privada. Sí, la inversión, claro. Exactamente, sí. La decisión y la inversión. Ahora sí hay que promover para que el privado pueda desarrollar justamente lo que pretende de arriba. Un poco la hablamos con Amadei, ¿no? Y textuales palabras de él. A veces da la sensación, no hacía hincapié en este trabajo del cúter, que la verdad que es genial, pero a veces da la sensación que hay planificaciones que son eternas, ¿no? Y que falta justamente el paso siguiente y escapa esto. Esto ya viene, hablamos del libro 1 y 2, pero y de antes también, ¿no? Pero ¿cuándo va a ser el momento de, no sé si era Altabar, porque si hablamos de largo plazo generalmente, pero ¿cuándo se da el puntapié, ¿no? Yo creo que hay que invitar a la participación del privado y obviamente con toda la apoyatura que pueda tener el Estado a través de los organismos correspondientes. Es decir, por ejemplo, Nico me decía, la forestación. Bueno, si nosotros, y esto lo planteaba muy bien Pedro, me dice, bueno, ¿qué pasa con ese terreno que tenemos arriba cuando le empecemos a dar agua y agua y agua y agua? ¿Qué efecto va a producir?
¿sí? Es decir, teniendo el tipo de suelo, el tipo de roca, ¿qué efecto va a producir el futuro? Bueno, eso es lo que se requiere de un estudio previo. Sí, igualmente te quiero decir, respondiendo a Altabarda, que también lo dijo bien el arquitecto Molina, la conexión ahí no está bien, ¿no? Entonces, la subida está, pero yo tengo que ir hasta la 11 de septiembre, tengo que dar la vuelta, para llegar a esa subida tengo que dar un giro importante. Claro. Pensemos en camiones, transporte. Me parece que falta, antes de planificar, y lo que decía Carly, el efecto PAC, lo define el libro como una pequeña ciudad planificada, es decir, no escapes rápido, no un loteo y después nos zapamos, no. Es decir, algo planificado chiquito que permita iniciar el desarrollo, pero identificamos que no hay conectividad. Es decir, ahí en la Pioneros y Ruta, donde está el semáforo, sí, ahí hay además muchas jurisdicciones, ahí pasa vialidad, pasa ferrocarril, el gas, hay tantas instituciones para convocar, para poder generar, digamos, una buena conectividad entre la ciudad y esa zona que es auspicioso el norte de la Barda, pero si tengo que identificar un primer paso, a mi gusto debería ser una muy buena conectividad aquí abajo, ¿no? Algo que nos permita subir a todos mucho más rápido. Vuelvo a esto de las planificaciones eternas, ¿no? Y me pregunto, por ahí una pregunta que nos hacíamos el otro día con Cristian, ¿no? ¿Cómo habrán hecho los primeros colonos, tus abuelos, tus bisabuelos, cuando llegaron acá? ¿Planificaron tanto para hacer algo? Hablamos de un proyecto Regina 2030 que se presentó en el año 2014 y estamos en el año 2023, estamos a 7 años del proyecto Regina 2030. El libro está acá en el diario, pues, si se lo quieren llevar para verlo, que justamente es el proyecto que presentaron, de trabajaron hermanos arquitectos de Juanchi López y gente que estuvo en el COPLADE, y es como que quedó, o sea, no se avanzó, se planifica, y por ahí, como esto de la pregunta de la forestación, o sea, la pregunta boba, ¿no? Pero, o sea, es indirectamente decir, bueno, ¿por dónde se puede comenzar? ¿Cuándo se puede comenzar? Como para dejar la agenda marcada para el gobierno que viene, que sepan más o menos por dónde comenzar, o sea, a un futuro de acá a 20 años. Bueno, ¿qué debemos empezar a hacer hoy para que de acá a 20 años se pueda urbanizar la Altabarda? También otra cosa respecto del este y el oeste para decir es que en esto que decíamos de trabajar con los vecinos, y también hoy esas chacras son rurales. Sí. Pero estamos indicando este norte, es una visión de que allí se podría modificar, que tendría muchas más facilidades un loteo en esas chacras que a 5 kilómetros de la ciudad. Entonces, pero no nos animamos a hacerlo nosotros porque nos íbamos, y no es tirarle al otro, pero era irresponsable, nos pareció, sin marcar el norte, pero hay un encuentro entre Chichinales y Regina para determinar, para ponernos de acuerdo y que encontremos respuestas. Tal vez hoy aquí abajo hay bolsones todavía para ir cubriendo. Hoy llega más rápido el cartódromo que de una y fíjate que ya hay un loteo ahí al lado. Pero además, yo creo que lo primero, lo tuyo, para responderte, Nico, hay una cuestión que es, para mí, simple, pero de alta complejidad. Simple en la determinación, de decir, bueno, se parte de una definición política, de una decisión política. Totalmente. ¿Sí? Se parte de ahí. Si decís, bueno, si el objetivo es ese, trabajar en pos de. Ahora, hay otra realidad que tiene Villa Regina, que nosotros pensamos en la Altabarda por una necesidad de, digamos, el acceso a la tierra, principalmente eso. Pero tenemos que saber los reginenses que en Villa Regina tenemos 3.000 baldíos aproximadamente. Sí, entonces si vos decís, tengo hoy una demanda de 1.500 lotes, pero más o menos 1.500, 1.700 deben dar. Sabemos que es imposible comprar un terreno. Sabemos que es imposible comprar un terreno. Bueno, pero a ver, el Estado tiene que poner las cuestiones de organización en ese sentido. Es decir, cuando la sugerencia de COPLADE dice compactemos la ciudad, es toda una definición. Sí, esto es una definición, y quien tenga que tomar la decisión a futuro y debería empezar por ahí, decir, ¿cómo hacemos para compactar la ciudad?
¿Sí? ¿Qué es lo que le ha pasado a todas las grandes ciudades? Es decir, empezaban con grandes espacios, con terrenos de 50 metros, y decir, bueno, para una familia tipo 50 metros de terreno, ¿y por qué no empezamos diciendo, bueno, las subdivisiones de lo que tenemos aquí abajo? Más allá de la proyección que podamos luego trazar hacia la barda norte. Es decir, hay algunas cuestiones que aquí incluso han quedado ahora definidas con este nuevo, digamos, cúter, el código, y que van a llevar a que justamente algunas de estas cuestiones se vayan modificando. Uno creo que lo tiene claro, de que hoy acceder a la tierra en Villa Regina es para mucha gente imposible por el alto valor, pero porque se ha dado una condición de, digamos, precio del mercado. El Estado no puede intervenir directamente en el negocio inmobiliario, pero sí puede marcar pautas. Entonces, cuando yo atiendo a alguien en el Consejo Deliberante que viene muy, pero muy enojado, nos ha pasado, diciendo, lo que me cobra el municipio por un terreno baldío, tiene 5 terrenos baldíos. Bueno, creo que te está indicando algo el Estado. Te está diciendo, empezá a fraccionar, empezá a construir o empezá a vender. Sí, pero no se vende porque y bueno, empezamos a ver el precio de la tierra. Es decir, yo creo que hay cuestiones que sí, en las cuales el Estado tiene que marcar las pautas en cuanto a eso. No solamente ocurrió acá, para estas cuestiones hay estudios ya hechos, lo ha hecho la Universidad de Río Negro, ¿sí? Por ejemplo, han hecho un estudio muy interesante, del cual en muchas de las decisiones que hemos tomado, lo hemos tomado, digamos, como lectura base para las definiciones, las decisiones que íbamos a tomar. Se han hecho estudios en otros lugares, pero muy serios, de organismos muy serios, donde están marcando estas cuestiones, es decir, de lo que le ocurre, porque no es una cuestión que nos ocurra a nosotros, ya ha ocurrido en diferentes lugares, ¿no? Donde hay una alta demanda de tierra, pero el Estado no tiene la posesión, digamos, para eso, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Regina hoy? Hoy Regina no tiene tierra disponible para decir, bueno, vamos a hacer un loteo social, que es lo que nos estamos proponiendo nosotros hacia la zona. ¿Qué es un loteo social? No, porque la verdad que es un loteo que tiene un valor de tierra a precio razonable. O sea, teniendo en cuenta los valores de los terrenos acá, creo que el loteo social vendría a ser un loteo. El loteo social, por lo menos, en este caso, el municipio puede determinar un precio que tiene que ver con el valor fiscal. Claro. ¿Cuánto andaba el valor fiscal? 290. De todas formas, hay que recordar que el primer comprador de una chacra, de un loteo, por ordenanza, es el municipio. No digo eso porque el loteador aparece en un segundo término, pero para ser el primer comprador, ¿qué tiene que tener? Dinero. ¿No? Entonces digo, la ordenanza está bien planteada. Nosotros podríamos haber dado ya respuestas sociales, y no a valores, Nicolás, como decís vos, que son avivadas. No, pero tenés que tener el dinero para comprar esa chacra, porque la ordenanza indica que el primer comprador de cualquier chacra es el municipio, pero llega tarde, ¿no? Bueno, o no llega. El otro día en la nota que hicimos con Juan Amadei, que bueno, estuvimos hablando con Silvio también al respecto, dejó varios conceptos con respecto a esto de las tierras, ¿no? Él hizo una comparación de lo que se hizo en Añelo y con los años a lo que se llegó, y lo que es hoy y lo que se construyó de la nada. Y él dijo, en distintos lugares del mundo se busca siempre generar zonas con tierra fértil para incrementar la producción, y acá las estamos desmontando y tapando con casas. Y por ahí, bueno, eso es algo de lo que uno de los conceptos que él la verdad dejó. Que me alegró escucharlo a Juan. Qué bueno. Me alegró escucharlo a Juan, por eso te lo comenté, porque va con el espíritu de justamente el trabajo que se hizo. Es decir, ¿vamos a proteger la zona productiva de tierra productiva? Sí, esa fue. El compromiso y la garantía de esto, se lo expresábamos en la sesión, es decir, son las propias instituciones que están directamente vinculadas con esto. Es decir, Cámara de Productores, Consorcio de Riego, van a ser los garantes de que esto se cumpla. Eso es la consulta un poco vinculada a esto y última de mi parte. Bueno, ustedes prácticamente se van ahora, ¿no? Un nuevo consejo, un nuevo intendente o los que vengan después. ¿Qué pasa si quieren, la verdad que, a ver, esta norma de ordenamiento, crecimiento, expansión? Yo quiero tener mi propia norma de expansión y demás, y el poder político resuelve eso. ¿Eso puede pasar o esto ya está establecido, es ley directamente?
No, puede pasar, solo te dejo, Carly, después porque él lo dijo en la introducción. Y también responde a lo de Nicolás. El 2014 se hizo un proyecto Regina, pero se actualizó Nicolás. Es decir, ese proyecto no quedó, ay, che, qué lindo. No. Se actualizó en el 2019 y se vuelve a actualizar hoy. Entonces, tratamos pero sí mantener el espíritu. Y Villa Regina es el futuro del polo agroalimentario de la zona. Y para ser el futuro del polo agroalimentario, como dijo, tenemos que cuidar la tierra que tiene riego. Y esa tierra no se tiene en el mundo, tierras bajo riego, y nosotros las estamos tapando con casas. Entonces, como dijo claramente él, el objetivo de esta comisión desde el primer día fue cuidar la zona rural, entendiendo que también ahí está el trabajo, ¿no? De nuestra gente. 70% de la verdura que comemos en Regina viene de Neuquén, del mercado de Neuquén, que el mercado de Neuquén viene de Mendoza. Digo, ¿por qué no pensar que podemos empezar a reemplazar eso con nuevos sistemas productivos que tenemos acá? Y lo pueden ayornar los próximos, y deberían, si es que no está dando respuestas al momento actual que ellos estén viviendo. Así que está abierto esto también, y lo pueden, por supuesto, ayornar. Pero la mayor garantía de esto, nosotros, como si fuera una aposta, ¿no?, se la hemos dado a las instituciones intermedias. Sí. Diciendo, bueno, ¿quiénes van a ser los garantes de esto, del cumplimiento de estas ordenanzas? Y las instituciones intermedias. ¿Por qué digo instituciones intermedias? Porque incluso en algunas de ellas, por lo menos las dos que más están ligadas con la actividad productiva, que es la Cámara Productora y la Cámara de Comercio y la Cámara de Consorcio de Riego, están mencionadas dentro. Hay cuestiones ahora que a un próximo loteo o en algunas zonas van a tener que, obviamente, recurrir a estas instituciones y las instituciones, y el aval lo van a dar justamente las instituciones. Es decir, va a ser vinculante en ese sentido lo que digan las instituciones con respecto a la protección de lo que es el área productiva. Silvio, Martín, Carlos, gracias por esta visita, bueno, por explayarnos en todo lo que es la ciudad de hoy y la que vendrá, ¿no? Como dijo bien Martín, o alguien mencionó acerca de nuestras actividades, no es nuestra profesión esta, pero sí hemos logrado en esta gestión que al frente de Coplade esté un técnico. Así que yo lo único que les voy a pedir es que un día lo inviten a Pedro, que va a ser mucho más interesante que la charla nuestra seguramente, porque tiene los conceptos y porque además, él ha podido reunir, las diferentes expresiones de las instituciones, claro, de toda la gente que compone. Entonces, digamos que esa tarea va a ser interesante si ustedes un día lo charlan con él acerca de cuál es el trabajo y el pensamiento que tienen las instituciones de Villa Regina con respecto al desarrollo y crecimiento de la ciudad. Así será, como bueno, en su momento estuvo, creo que con vos, ¿no? Estuvieron acá, así que profundizando un poco en esto, y vamos a continuar también con otros protagonistas, ¿no? de lo que hace entonces a la Villa Regina de los próximos años. 11:03 la hora en el país. Te acompañamos con La Voz del Diario. Toda la información de la región en LCR, www.lcr.com.ar. Somos